Voy a grabar. El olfato, el olfato. Cuando empiezo a investigar cosas así, primero porque he estado viendo un montón de cosas referente a los sentidos, ¿no? Que nosotros hablamos de 5 sentidos y se habla de 7 en vez de 5. Pero el olfato es algo súper curioso porque está unido, por ejemplo, a los colores. Tú ves un color y de repente aparece una sensación, está muy unido a las emociones, aparece una sensación de algo que nos recuerda ese color. Por ejemplo, ves un cuadro de flores o de la primavera, ¿no? Y aparecen diferentes colores y directamente te lleva un recuerdo de algo que tú has vivido referente a esos colores y esas flores y esas primaveras, ¿no? Que es totalmente diferente en cada país y en cada zona geográfica, porque lo que ve, por ejemplo, en España uno de Asturias no lo ve uno de Sevilla, lo ve totalmente distinto. Y aunque sean los mismos colores, se traducen en olores totalmente distintos. Por ejemplo, yo te digo Sevilla y el olor a azahar es algo que te viene directamente, pero ese color del azahar aparece. O te digo una hortensia y te aparece un color determinado de una hortensia. Depende de donde tú hayas vivido, porque las hortensias son o azules o rosas, los hay de diferentes tonos o blancas. Entonces también ese olor a hierba, a mí el olor a hierba en primavera me recuerda mucho siempre a mi zona, porque es cuando estaba verde. Y ese olor a hierba también te lleva a recuerdos. Tiene muchísimo que ver esa emoción que te lleva a recordar ciertas cosas, tiene mucho que ver con la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro? Es súper curioso el olfato, que tiene que ver con el bulbo olfativo, que es como la puerta a nuestro sentido a nivel cerebral, ¿no? El resto de los sentidos tienen una puerta que es la que abre, esa puerta se abre para que llegue al cerebro, indique qué es lo que nos está pasando. Pues, por ejemplo, el gusto, la vista. Esa puerta es el tálamo. En el caso del olfato es otra puerta totalmente diferente, que es el bulbo olfativo. Cuando esa puerta se abre, el cerebro entiende que están pasando cosas y se traduce en una emoción a nivel corporal, ¿vale? Es muy curioso cómo pasa. O sea, nosotros un aroma, un olor, lo que hace es que se introduce a través de nuestras fosas nasales, ¿no? Hay unos cilios que se llaman, que son como unos pelitos, unas terminaciones neuronales, que son 100 millones de terminaciones ahí en la nariz. Es donde más hay. Nariz, boca y manos, donde más hay de todo el cuerpo. Es alucinante, ¿no? Y a raíz de ahí se traduce en una descarga eléctrica que hace que se abra la puerta del bulbo olfativo y se traduce en algo, en una respuesta en la cabeza. ¿Por qué es tan importante? Porque va directamente en conexión con la memoria y con el aprendizaje y con otra cosa que es la emoción. Para bien y para mal. Espérate, no pongas la sintonía todavía, Sando, que por ahí no hemos acabado. Para bien y para mal. Porque se traduce en una conexión con la amígdala, que es la amígdala es la puerta de las emociones. No sé si habéis oído hablar alguna vez del secuestro amigdalino, cuando nosotros nos ponemos muy nerviosos o hay mucho estrés o hay mucho miedo, pasa directamente y se traduce en una respuesta corporal, a veces de bloqueo, a veces de huida o a veces de ataque, ¿no? Pues todo esto tiene mucho que ver con el olfato. De hecho, es muy reciente todo esto de lo que os estoy hablando. Estoy hablando del 2017, ¿eh? Hace nada, hace 5 años, cuando esto empieza, 6 años, cuando esto empieza a tener otro carácter. En el siglo XIX se pensaba que cada una de las partes de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro en este caso, dependiendo de lo grande que fueran, tenía una importancia en las funciones corporales. El bulbo olfativo es nada, es una cosita enana. Bueno, siempre de cada cosa del bulbo olfativo hay dos. Cada vez que hablo, por ejemplo, de la amígdala, hay dos. Pero bueno, siempre se habla en singular, ¿no? Y es enano, enano, y está como por dentro de las cuencas de los ojos, hacia adentro, y se pensaba que como era tan pequeño, pues no tenía ninguna función, tenía una función mínima. Se ha descubierto que es todo lo contrario, porque lo que hace es que se activa la memoria. ¿Qué es importante a la hora del aprendizaje? Pues si nosotros a la hora de inspirar nasalmente tenemos más capacidad de memoria
que si nosotros hacemos la inspiración por boca, respiramos por boca. Muchísimo más, pero como un 37% más. Entonces, cada vez que nosotros queramos aprender algo que dices, esto lo tengo que retener en mi memoria, aspiremos, porque va directamente conectado con la memoria, con la parte del tálamo que hablaba antes, ¿no? Si queremos no recordarlo, hacer la expiración por la boca. En ese momento es cuando menos memoria tenemos. Por lo tanto, es importante a la hora de la inhalación que sea nasal cuando nosotros estamos estudiando algo o aprendiendo algo. Cuidado, si nosotros estamos hablando, no puedes estar inspirando por nariz, estás haciéndolo por boca. Por lo tanto, tienes menos capacidad de aprendizaje. Creo que esto es súper importante, pero si además a eso le unimos un aroma, va directamente a nuestra parte de memoria, se abren más los sentidos, ¿no? Entonces, es mejor que nosotros estemos estudiando con un aroma determinado porque estamos más abiertos a ese aprendizaje. Cuando se desarrolla, cuando estamos embarazadas y el feto se está desarrollando, el bulbo olfativo se desarrolla tremendamente. A través de la piel, las cremas y todo lo que se pone la mamá, el perfume y tal, él sí lo huele. Y cuando nace, cuando está comiendo, cuando está mamando, lo recuerda. Lo recuerda de tal manera, sí, lo recuerda. Por eso es importante y además elige ese tipo de olor. Por lo tanto, cuidado con las cremas que os ponéis. Bueno, que tengáis en cuenta los aromas que tenéis. Otra cosa, para los bebés también, porque además cuando nace un bebé el bulbo olfativo es muy maduro. Es una de las cosas que más maduras son a la hora del nacimiento, porque la mayoría de las cosas tienen que madurar, pero en este caso no. Y otra cosa importantísima a la hora del aprendizaje es cuidado con los olores que hay en las habitaciones. Se han hecho estudios referentes a niños en las aulas, dependiendo de los olores que había, están aprendiendo más o menos. ¿Por qué? Porque si hay algo que no te gusta, aparece ahí el secuestro amigdalino que hablábamos antes, cierra directamente el aprendizaje, porque como no te gusta, bloqueas. Entonces, por eso es tan interesante que los niños hagan gimnasia y no se duchen y suban a clase, sí. Horrible. Fíjate lo que puede provocar, porque lo que te está provocando es que solamente quieras salir. O sea, hay cosas que dices, no lo estamos haciendo bien, y no lo estamos haciendo bien porque no estás teniendo en cuenta la ciencia. Si nosotros nos basamos en ciencia, te puedo asegurar que todo lo que es la educación y todo lo que son nuestras rutinas, ¿no? Corporales y nuestras rutinas de limpieza cambiarían absolutamente. Entonces, ¿cuál es el consejo? O sea, tened en cuenta que, de hecho, una de las prevenciones a nivel de Alzheimer, o sea, es que nos demos cuenta si existe olor o no existe olor. Es uno de las alarmas para darnos cuenta de que va a haber un problema después de Parkinson, de Alzheimer. Si hay problemas a la hora de oler, es que está habiendo o va a haber problemas futuros. Por lo tanto, se está estudiando muchísimo y se está llevando a cabo este tipo de cosas que funcionan. Claro, obviamente nos damos cuenta. Por lo tanto, os lo recomiendo. También os digo que hay entre 10.000 y 100.000 olores diferentes. Cuando alguien no huele, solamente sabe que nos ha pasado ahora durante toda la etapa del coronavirus, que no olíamos, solamente sabíamos el gusto. Solamente hay 5 sabores: el amargo, el dulce, o sea, son sabores que sin el olor no tienen la gama que nosotros estamos teniendo a la hora del olor. Por lo tanto, no se piensen que es algo superfluo. También a la hora de nosotros olemos bien, sabemos si el alimento está bien, si hay algo que está pasando alrededor. Es una alarma para decir, oye, ten cuidado con lo que está pasando, con lo que tienes alrededor. Por lo tanto, el olor no es algo
superfluo, es algo que tenemos que tener en cuenta, que es importante que lo desarrollemos y que si nosotros aprendemos a trabajar con el olor, la memoria y el aprendizaje serán mucho más, más altos. Por lo tanto, tened en cuenta eso. Un besito, nos vemos.